Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de la Catequesis del Nefrón. En la sesión de hoy volveremos sobre el tema de la creación, para iniciar nuestra consideración de lo que tradicionalmente se llama Creatio Passive Sumpta, es decir, enfocándonos no en la acción creadora de Dios, sino más bien en el conjunto de seres que son resultado de ese acto creador. Concretamente nos adentraremos en el tema de los componentes espirituales y materiales del universo creado. Deberemos mencionar a los ángeles, pero también adentrar la estructura, finalidad y belleza que recorren el mundo corpóreo, y sobre todo considerar cómo ambas dimensiones de la creación no son compartimentos estancos, sino una totalidad profundamente entrelazada. Pero entremos en materia. Ya en varios episodios hemos hecho alusiones al gnosticismo, una herejía ya presente en los comienzos de la historia de la Iglesia, que en cierto modo ha reaparecido bajo diversas formas a lo largo del tiempo. En el capítulo anterior vimos que una nota distintiva de las doctrinas gnósticas es que son dualistas, es decir, en lugar de suscribir la tesis cristiana de la creación de todo el universo ex nihilo por voluntad directa de un Dios amoroso y sabio, asumían que Dios habría creado únicamente la realidad espiritual, siendo la materia más bien el resultado de un principio maligno que está en pugna con él. Esto conlleva una visión negativa de la realidad corpórea, de la cual se supondría que deberíamos liberarnos para alcanzar la salvación. Irónicamente, esta visión depreciada del mundo carnal no siempre ha desatado el ascetismo desenfrenado que veíamos acusar a Nietzsche. Está también en los dualismos la tendencia a pensar que siendo algo puramente externo y sin valor, las realidades del mundo material no son propiamente negativas, sino únicamente indiferentes. Con tal que no nos apeguemos a ellas, podemos darnos el gusto de disfrutar libremente sus placeres sin que estos contaminen nuestro núcleo espiritual. En ese sentido, el resultado práctico del dualismo es con frecuencia el completo divorcio entre la vida espiritual y las realidades temporales, concebidos como compartimentos estancos incomunicados que se desarrollan de modo completamente independiente. Esta forma de dualismo es especialmente característico de las sociedades modernas, en las que con frecuencia encontramos que, si acaso se reconoce la existencia del espiritual, se le concibe como completamente separado y ajeno a lo material. En contra de todo esto, vimos la semana pasada que para un cristiano, todo lo que no es Dios ha sido creado por Dios. Así, la acción creadora de Dios es global o universal en dos sentidos. Dios es la causa radical de todas las cosas, y para cada una de ellas es causa de la totalidad de su ser. Al crear, Dios lo pone y lo sustenta todo en todo. El relato del comienzo del Génesis expresa esto de modo sintético en el primer versículo, al decir que al principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego detallar cómo todas las especies de cosas son creadas una a una por Dios. La frase del primer versículo de la Biblia ha sido recogida en el símbolo de los apóstoles, en el que confesamos nuestra fe en Dios Padre Omnipotente, creador del cielo y la tierra. El credo niceno-constantinopolitano precisa de lo visible y de lo invisible, y especificando aún más el alcance de esta doctrina, el cuarto concilio de Letrán sostiene que el Dios unitrino es creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, espirituales y corporales, que por su omnipotente virtud, a la vez desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana, como común compuesto de espíritu y de cuerpo. Todo lo que es distinto de Dios ha sido creado por Dios. En la Sagrada Escritura se usa la expresión el cielo y la tierra para referirse a la totalidad de las criaturas, pero entendidas no como una mera pluralidad inconexa, sino como conjunto unificado por un profundo vínculo interior. La tierra es el lugar en el que habitan las demás criaturas corpóreas, el cual ha sido confiado al cuidado del hombre. El cielo, o los cielos, no designa únicamente el firmamento, sino sobre todo el lugar que corresponde a Dios y junto a él a las criaturas espirituales que lo rodean y adoran perpetuamente. Designa también por lo mismo la meta escatológica, es decir, la felicidad perfecta a la que están destinadas nuestras almas si correspondemos fielmente a la invitación divina y dejamos que la gracia actúe en nuestro interior. Esta alusión a los seres espirituales, sin duda puede poner nerviosas a muchas personas. Por diversos motivos, parece ser que el materialismo se ha ido imponiendo como la posición por defecto de nuestra cultura. Quizá por influjo del positivismo,
para el cual solo es legítimo el conocimiento que procede de las ciencias naturales, hay muchas personas para las cuales es extremadamente difícil creer seriamente en la existencia de realidades inmateriales. Con una mentalidad extremadamente empirista tendemos a asumir que solo es real lo que se puede ver y tocar. Habrá también quienes estén dispuestos a anunciar, con cierta renuencia, la realidad de un Dios incorporal, y quizá con más resistencia aún estén dispuestos a conceder que hay un algo espiritual en los seres humanos que permite que estos sigan existiendo en otra dimensión después de la muerte. ¿Son esas concesiones suficientes para salvaguardar la afirmación cristiana del espíritu? Me temo que no. El catecismo nos recuerda que la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. En esto el testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Pero, ¿qué es un ángel? Un ángel es algo así como un fantasma, un hada o un duende, un ser dotado de poderes mágicos que lleva una existencia algo etérea, o quizá algo así como una forma de vida extraterrestre, o literalmente se trata de niños rubiecitos con alas blancas que flotan desnudos tocando el arpa entre las nubes. Desde luego que creer en semejantes cosas parecería absurdo, aunque a algunos les dará tranquilidad de que se trata al menos de seres que son corporales. La palabra ángel significa mensajero. La Sagrada Escritura nos lo presenta ante todos como servidores enviados por Dios para transmitirnos su palabra y asistir en la realización de su designio salvífico. Así, el Salmo 103 lo describe como fuertes guerreros que cumplen sus órdenes apenas oyen la voz de su palabra, sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad. A lo largo de toda la historia de la salvación, se nos presenta a estos seres poderosos y llenos de gloria que anuncian la salvación y están al servicio del plan divino. En un breve recuento, el catecismo nos recuerda que los ángeles cerraron el paraíso terrenal, protegieron a Lot, salvaron a Agar y su hijo Ismael, detuvieron la mano de Abraham para que no matase a Isaac, comunicaron la ley a Moisés, acompañaron al pueblo en su peregrinaje por el desierto, anunciaron nacimientos y vocaciones, asistieron a los profetas, etc. Ahora bien, como bien observaba San Agustín, este nombre de ángel o mensajero parece estar designando más bien el oficio que la naturaleza del ángel. En cuanto a esta última, hemos de decir que los ángeles son seres espirituales dotados de inteligencia y voluntad, y por lo tanto seres personales como el hombre, capaces de conocer y amar. Pero su naturaleza es más perfecta que la nuestra, lo que se expresa en el resplandor de gloria que acompaña sus apariciones y el gran poder que se les atribuye. En ese sentido, hay que pensar al ángel como un espíritu puro, que no requiere de un cuerpo para desplegar su actividad. Y por lo mismo, en realidad, no tiene sentido pensar que sean rubios, tengan alas, estén desnudos o floten sobre las nubes. Siendo incorpóreos, han de ser también inmortales, al no ser susceptibles de padecer enfermedad o corrupción. Y por cierto, no hablamos acá de un mero género homogéneo al que pertenecen unos cuantos individuos. Los ángeles son una multitud de espíritus, cada cual único en su especie, constituyendo una jerarquía compleja que no llegamos a comprender, pero que la escritura expresa con todo tipo de distinciones al hablar de ellos. Arcángeles, querubines, serafines, coros, tronos, dominaciones, potestades. No obstante esta gran perfección que tienen, sabemos también que hubo ángeles que, llevados de la soberbia, se opusieron al designio de Dios y ejercieron desordenadamente su libertad. Se rebelaron contra el Señor y por ello fueron arrojados al infierno. Son los que llamamos demonios, que tientan al ser humano para que se una a su rebelión e intentan de diversos modos frustrar el plan salvífico de Dios y condenarnos con ellos. Tendremos que hablar con más profundidad de este tema más adelante. Al centro de todo el mundo angélico está Cristo, a quien le pertenecen los ángeles, pues fueron creados por Él y para Él. Así lo proclama San Pablo al comienzo de la carta a los Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es desde esta pertenencia al Hijo de Dios encarnado que hemos de entender su estar empleados a servicio de nuestra salvación. Desde el momento de la encarnación al de la ascensión, los evangelios nos presentan toda la vida del Señor rodeada de la acción angélica. Un ángel anuncia a María que concebirá al Cristo, coros de ángeles revelan a los pastores el nacimiento del Salvador, ángeles protegen a la Sagrada Familia durante la infancia de Jesús, lo sirven durante su estadía penitencial en el desierto, lo confortan en su pasión, anuncia su resurrección y estarán presentes también para ejecutar sus órdenes el día del juicio. Esta acción al servicio de Cristo se prolonga en una protección poderosa de la iglesia fundada por Él. Aunque los ángeles son por naturaleza más perfectos que nosotros, Dios ha querido ponerlos a nuestro servicio, de tal modo que toda la vida de la iglesia se beneficie de su acción misteriosa. Por eso, en numerosas oraciones de la liturgia, nos unimos a sus voces para glorificar al Dios tres veces santo, invocar su asistencia intercesora e incluso celebrar su memoria en ciertas fiestas.
Pero no solo la vida de la Iglesia en general, sino la existencia particular de cada uno de nosotros está bajo la custodia de los ángeles. Lo afirma con energía los Salmos 34 y 91. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. Ellos, sus ángeles, te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Desde muy antiguo, la Iglesia cree que Dios ha asignado a un ángel particular para que cuide de cada uno de nosotros. Es una convicción que hemos atestiguado, por ejemplo, en San Basilio. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Hemos de aprender entonces a conocer y tratar a estos ángeles que rodean nuestra vida y nos conducen y protegen en el camino al cielo. Pero no solo ese mundo impresionante de los espíritus, sino también el mundo más prosaico de la carne ha sido creado por Dios. Dios hizo también el mundo visible, las cosas corpóreas, con todo su orden, riqueza y variedad. La materia no es un mero error de cálculo, una tentación absurda o un castigo al que hemos quedado sometidos por el pecado. Es algo bueno y querido por Dios. Y esto es tremendamente relevante, porque significa comprender que estas realidades mundanas no son pura corporeidad despejada de toda dimensión inmaterial. No se trata, por ejemplo, de la visión mecanicista que concibe el mundo material como un mero conjunto de partículas que se mueven y chocan sobre el vacío o interactúan según leyes ciegas y afinalísticas. Todas las criaturas tienen una consistencia y perfección propia. El relato del Génesis reitera para la obra de cada uno de los 6 días, y vio Dios que era bueno. Al crear cada cosa, Dios la dota de una naturaleza o modo de ser particular, mediante la cual son un reflejo limitado de la sabiduría y bondad divina. Las criaturas manifiestan así, cada cual a su modo, un rayo de la inmensidad de Dios. Por eso, a través de su contemplación, el hombre puede remontarse hacia la contemplación de Dios. La belleza de la criatura testimonia la del Creador, y por eso mismo se le impone al ser humano la necesidad de reconocer y respetar esa belleza y bondad propia de todos los componentes del mundo natural. Este es posible sobre todo cuando somos capaces de asumir una posición contemplativa, buscando penetrar con nuestra inteligencia los secretos del mundo natural y asombrándonos de la gran armonía con que Dios dispuso sus leyes. Este respeto, sin embargo, no supone en modo alguno negar que existe una jerarquía entre las criaturas. El relato del Génesis va de menos a más perfecto, y culmina en lo último creado, el hombre, que corona la creación visible. Dios ama sin duda a todas sus criaturas, pero expresa el valor superior del ser humano sobre ellas. En un giro admirable, el relato del Génesis presenta que cuando Dios contempla la naturaleza después de haber puesto al hombre en ella, ya no se limita a decir que era buena, sino que dice, vio que era muy bueno. El hombre es la cumbre de la creación visible, claramente diferenciado de las otras criaturas en el relato bíblico. Pero la conciencia de esta superioridad del ser humano no debe hacernos olvidar que las criaturas coexisten todas en una interdependencia querida por Dios. Las diversidades y desigualdades entre las criaturas revelan ante todo que ninguna de ellas logra por sí sola dar cuenta de la inmensidad de Dios, y que por lo tanto estas no se bastan a sí mismas, sino que se complementan y se sirven mutuamente. Hay por lo mismo una solidaridad en el universo. Todo en él está conectado, porque todo procede de un único creador y se ordena a su gloria. De hecho, esa solidaridad e interdependencia es también reflejo del misterio de Dios como comunión trinitaria. Esta actitud de contemplación respetuosa que glorifica al Creador por sus criaturas está muy bellamente expresada en el inmortal Cántico de las Criaturas compuesto por San Francisco de Asís. Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre, vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrarán en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. El relato de la creación del mundo material se concluye del siguiente modo en los versículos iniciales del segundo capítulo del Génesis. Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer las obras que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Esta misteriosa alusión al descanso de Dios está llena de enseñanzas, y de hecho era esencial en la vida de fe del pueblo hebreo. Obviamente, esto no hace alusión a un antropomórfico cansancio divino. Dios no necesitaba reponer energías porque se quedó muy agotado después de crear todas las cosas. En su encíclica Dies Domini, el Papa San Juan Pablo II recordaba que este pasaje no puede ser leído en ese sentido frívolo. El descanso de Dios no puede interpretarse banalmente como una especie de inactividad de Dios. El acto creador que está en la base del mundo es permanente por su naturaleza, y Dios nunca cesa de actuar, como Jesús mismo se preocupa de recordar, precisamente con referencia al precepto del sábado. Mi Padre actúa siempre y también yo actúo. El descanso divino del séptimo día no se refiere a un Dios inactivo, sino que subraya la plenitud de la realización llevada a término y expresa el descanso de Dios frente a un trabajo bien hecho, salido de sus manos para dirigir al mismo una mirada llena de gozosa complacencia. Una mirada contemplativa, que ya no aspira a nuevas obras, sino más bien a gozar de la belleza de lo realizado. Una mirada sobre todas las cosas, pero de modo particular sobre el hombre, vértice de la creación. Pero entonces, ¿qué significa el descanso sabático? ¿Qué sentido tiene y por qué se le da tanta importancia en el Antiguo Testamento? Por una parte, da cuenta de la estabilidad que Dios ha querido para su creación, la cual no sigue siendo permanentemente modificada de un modo antojadizo. Al configurar la naturaleza, Dios le ha dado de ciertas leyes permanentes en las que podemos apoyarnos con confianza, y que son para nosotros garantía de la fidelidad inquebrantable de Yahvé a su alianza. En ese sentido, el respeto del descanso sabático era para los judíos un signo de su respeto por la ley de Dios. Guardarlo era el modo de corresponder con fidelidad a la voluntad y sabiduría divinas que se expresan en su obra de creación. Pero también el descanso sabático nos recuerda la necesidad del descanso contemplativo, atestiguando que la creación ha sido hecha con vistas al culto y la adoración de Dios. Saber descansar es también poner las diversas ocupaciones en su sitio, guardando un recto orden en nuestras prioridades, entre las cuales el glorificar al Señor tiene que tener el lugar preponderante. En ese sentido, San Juan Pablo II recordaba también en la encíclica antes mencionada que, en realidad, toda la vida del hombre y todo su tiempo deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador. Pero la relación del hombre con Dios necesita también momentos de oración explícita, en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso que implica todas las dimensiones de la persona. El día del Señor es, por excelencia, el día de esta relación, en la que el hombre eleva a Dios su descanso, su canto, haciéndose voz de toda la creación. Precisamente por esto es también el día del descanso. La interrupción del ritmo a menudo avasallador de las ocupaciones expresa, con el lenguaje plástico de la novedad y del desapego, el reconocimiento de la dependencia propia y del cosmos respecto a Dios. Todo es de Dios. El día del Señor recalca continuamente este principio. El sábado ha sido pues interpretado sugestivamente como un elemento típico de aquella especie de arquitectura sacra del tiempo que caracteriza la revelación bíblica. El sábado recuerda que el tiempo y la historia pertenecen a Dios y que el hombre no puede dedicarse a su obra de colaborador del Creador en el mundo sin tomar constantemente conciencia de esta verdad. Finalmente,
El descanso sabático evoca el silencio de Dios. La experiencia del mal y del sufrimiento nos hace sentir en ocasiones que es como si, después de crear este mundo maravilloso, la acción de Dios se hubiese detenido y Él nos hubiera abandonado a nuestra suerte. Pero eso es tan significativo para los cristianos, el que Cristo resucitase el domingo. Al volver de entre los muertos al octavo día, ha roto definitivamente ese silencio e inaugurado una nueva creación. De hecho, la primera creación encuentra su cumbre y sentido en esta renovación definitiva obrada por Jesucristo, cuya obra redentora sobrepasa en esplendor a la acción creadora. Uno de los rasgos más distintivos de nuestra cultura contemporánea es quizá lo que algunos han llamado el desencantamiento del mundo. Es una expresión algo sesgada, porque parece asociar una carga de irracionalidad mágica y supersticiosa a la idea de que lo espiritual y lo temporal están en realidad íntimamente compenetrados, como si la concepción cristiana de que los cielos y la tierra proceden de un Dios que los ha hecho solidariamente interdependientes fuera pura mitología primitiva y no se lo hubiera elaborado jamás desde categorías filosóficas rigurosas que permitan presentarlo como una manera perfectamente racional de interpretar y comprender el universo. Lo cierto es que nos hemos habituado a pensar el mundo natural como despojado de todo tipo de elementos inmateriales, y a pensar que lo inmaterial, si acaso existe, debe estar completamente aislado o separado de lo corporal. Es decir, nos hemos acostumbrado a una disyuntiva que solo considera el materialismo o el dualismo como opciones válidas. En definitiva, lo que más nos cuesta hoy es pensar que espíritu y materia se abrazan y están entretejidos en un cosmos ordenado, dotado de sentido y finalidad. Nuestra cosmovisión ya no es la de una totalidad de criaturas jerárquicamente dispuestas dentro de una totalidad interdependiente, en la que materia y espíritu están en continua relación recíproca. Y precisamente este desencuentro entre ambas dimensiones nos impide ver el papel singularísimo que ocupa el ser humano dentro del plan de Dios. Ya se ha mencionado el peculiar antropocentrismo del relato del Génesis. Es más, necesitaremos unos cuantos capítulos más para desarrollar más este tema. Pero desde ya cabe observar que la razón de ser de ese papel singular que se nos asigna en la cosmovisión cristiana tiene que ver precisamente con ese hecho de que seamos, en cierto sentido, un compendio de toda la creación que anuda en su intimidad los cielos y la tierra. Pertenecemos al mundo visible, pero participamos también de las realidades invisibles, y a través de nuestra libertad podemos elevarnos hacia ese horizonte superior o renunciar a nuestra dimensión espiritual y sumergirnos en lo inferior. Si hacemos lo primero, elevaremos con nosotros todo el mundo material, lo cultivaremos y lo haremos florecer para que todo en él se oriente a la gloria de Dios. Si hacemos lo segundo, introduciremos un desorden que nos conducirá a abusar de las criaturas y a estropear la belleza que Dios quiso para el mundo natural. Pero cabe recordar que en esto no estamos solos. Nuestro peregrinaje por este mundo es acompañado y rodeado por la misteriosa y poderosa acción de los ángeles, a los que Dios también ha querido involucrar en su gobierno del mundo corporal. Lo que vemos es en realidad una versión muy pequeña de la realidad creada por Dios. No entenderemos realmente el mundo material si lo pensamos desde categorías puramente inmanentes y nos negamos por principio a aceptar la actuación de fuerzas superiores en su despliegue. La Tierra no es una mera roca aislada y olvidada en medio del universo, sino que se trata en realidad del escenario en el que se desarrolla un drama tremendo en que intervienen multitudes de criaturas, tanto espirituales como corporales, todas vinculadas entre sí por el amor originario de Dios y destinadas a contribuir, cada cual a su modo, a la gloria del Creador. Agradezco una vez más a todos los que nos han acompañado en el episodio de esta semana. Espero que el tema haya sido de su interés. Los invito como siempre a que interactúen a través de los comentarios y encuestas, a que sigan el canal y que compartan el contenido con sus amigos. Seguramente tendrán conocidos que podrían entretenerse con los desvaríos sobre los ángeles que hemos dicho en esta sesión. Nuestro próximo capítulo profundizará en el tema del dominio del hombre sobre la creación visible, considerando cómo éste puede a través de su acción transformar la naturaleza de manera de perfeccionarla y sacar a la luz sus mejores posibilidades. Pero también podemos dañarla, proyectando nuestro desorden interior hacia el resto del mundo natural y conduciendo finalmente a su destrucción irresponsable. Quedan muy invitados desde ya a acompañarnos en ese nuevo hito de nuestra catequesis.